Sean bienvenidos y bienvenidas al programa Gente. Mi nombre es Jordi y por dicha o desdicha soy curioso por naturaleza. Hoy, en este especial Halloween, me acompaña el invitado Irracional 888. En su contenido en Instagram, con más de 1030, bueno, con 1031 publicaciones, podéis ver vídeos con estos títulos que diré a continuación. Lo decapita y se lo come durante un viaje en autobús. Movimientos extraños en una cortina. Creen que están muertos. Padre graba algo espeluznante. Y el túnel de la muerte. Estos son 5 vídeos de los cuales podéis encontrar junto a un total de 1031, vuelvo a decir. Irracional 888. Bienvenido y te voy a pedir que enciendas la cámara para esta presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Pues ¿Qué vamos a tal? empezar con esta presentación que hacen mis invitados e invitadas y te voy a pedir que me digas un defecto que tengas, tío. Vale, pues quizás quiero tener control sobre cosas que no puedo tenerlo. Y esto me genera bastante estrés y afecta a mi entorno. Muy bien. Un gran defecto. Vamos a por la cara opuesta, que es una virtud. Una virtud, yo creo que sería mi disciplina y perseverancia. Suelo hacer las cosas aunque no me apetezca hacerlas. Ah, muy bien. Vamos a por un suceso o noticia actual que te llame la curiosidad dentro del mundo irracional que nos rodea. Vale, ¿actual has dicho? O O... actual o no tiene por qué. Vale, porque las noticias que me suelen impactar a mí es, a modo general, cuando comunican que una persona se ha quitado la vida, una persona como por ejemplo puede ser Avicii ¿Vale? o Chester Bennington, el cantante de Linkin Park. Estas son las noticias que a mí me impactan. Personas que se quitan la vida, que supuestamente lo tienen todo para estar a gusto Mm. en este mundo. Pero parece que aún así no estamos saciados del todo, pese a tenerlo todo. Eso es. Es Incluso curioso. parece que cuando lo tienes todo es cuando realmente echas en falta algo que no sabes qué es. Una carencia que no puede cubrir el dinero. Hay una frase que dicen que la avaricia rompe el saco y no creo que solo se refiera a lo que es el dinero como tal. Claro. Yo creo que cuando lo tienes todo es cuando sale a aflorar realmente tu verdadera espiritualidad. Y Ujú. si tu espiritualidad no es pura, ahí es cuando vienen las verdaderas carencias. Entonces Ujú. ahí tenemos un problema. Desde luego que sí. Vamos a por una pregunta que dará por finalizada esta pequeña presentación. ¿Cómo crees que sería el mundo sin asesinatos ni nada que fuera paranormal? ¿Cómo te lo imaginas un mundo así? Tratando a lo que haces tú en las redes sociales, compartiendo esos vídeos. Un mundo sin ese tipo de cosas. Sí, Pues siendo un poco macabro, pienso que sería aburrido. vale. Yo también opino lo mismo, ¿eh? Pensando igual que tú, siendo macabro, sería aburrido. O sea que sería lo ideal que no hubiera asesinatos o este Sí. tipo de sucesos, pero también necesitamos esa angustia que nos genera que cuando sales a la calle te pueda pasar algo. Pienso que eso también lo necesitamos en este plano físico para llegar a la evolución espiritual, que para eso estamos aquí, que es lo que pienso yo. Es decir, dicho de otra manera, Necesitamos, la amígdala no existiría, ¿no? Lo que nos hace el terror, el miedo, la inseguridad, no existiría eso es, esa necesidad. eso es. Claro, y también necesitamos eso. Necesitamos las emociones positivas como las emociones negativas. Ujú. Vamos a por un punto que nos hablará de ti en tres aspectos: el ayer y por qué no, el ayer, hoy y por qué no hablar del mañana. Vamos a empezar por el ayer con esas 1031 publicaciones que tienes en Instagram. Puedes decir si se te puede ver en otro canal, pero cuéntame, ¿cómo empezaste con estos vídeos tan macabros y paranormales? Vale, pues yo empecé primero a crear contenido en la pandemia, ¿Vale? eh, debido al exceso de tiempo que teníamos casi todos. Comencé a crear contenido, pero era otro tipo de contenido. Hacía noticias fake y también llegué en TikTok, también tuve bastante repercusión, pero me cerraron la cuenta por diferentes circunstancias y comencé a hacer otro tipo de contenido, tanto en Instagram, YouTube, TikTok y ¿cuál es el otro? A ver, echando un cable. Twitter, no creo. Las cuatro.
No, Twitter no. Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Vale. Facebook, ¿vale? Y comencé a hacer contenido de torturas medievales. Me llamaba mucho la atención y comencé a hacer contenido y tuvo bastante repercusión. Y luego ya comencé a hacer sobre asesinos en serie, que es la temática que a mí más me gusta, la psicología del asesino una vez que le han pillado, por qué una persona, qué le pasa a una persona por la cabeza para hacer ese tipo de cosas. Y luego ya más tarde comencé a hacer el contenido de tipo paranormal, que también le gusta mucho a la gente y es un tema que también que está ahí pero no podemos ver, entonces a la gente le genera una angustia y un miedo, tanto miedo como curiosidad. Ujú. Entonces, estas tres temáticas, digamos que son las que voy trabajando yo, y luego aparte otro tipo de sucesos que pasan, siempre yo trabajo sucesos que salen fuera de la normalidad, digamos, de la normalidad del día a día del ser humano, los sucesos que te impactan, una noticia que escuchas, que dices, ¿cómo ha podido pasar esto? Pues son las historias que me gustan a mí y yo suelo hacer los vídeos más cortitos y, y como a mí me gustaría escucharlos. Y este es el tipo de contenido. Y empecé en la pandemia, lo que te digo, y ahora, para un futuro, lo que quiero trabajar más es hablar con otro tipo de personas, así por medio de entrevistas, como haces tú, porque es una cosa que también me gusta mucho, compartir opiniones con otras personas sobre diferentes temas. Esto es lo que estoy trabajando ahora y quiero trabajar más en el futuro. Ujú. Y si hablamos de un futuro en el cual te gustaría que fuera recordado, ¿cómo te gustaría que fuera ese suceso? Más allá de la vida en la cual nos ha tocado vivir. Es decir, dejar un legado, por así decirlo, respecto a lo que haces. Pues me gustaría que fuera recordado como un narrador que cuenta historias de una forma que no se puede escuchar en otra parte. O sea, de una forma especial, vibrante. Así me gustaría ser recordado. Simplemente un narrador de historia. Ujú. Yo quiero dejar muy claro lo que podréis ver en el contenido del Irracional 888. Son vídeos donde se parte la pantalla. En un lado transcurre la historia y en otro le veis narrando lo que sucedió en aquel lugar o en aquellas circunstancias. ¿Son todos así los vídeos que has publicado hasta ahora? Al menos hasta donde he podido ver yo son así. Sí, la mayoría. La Ujú. mayoría son así. Los narras las historias reales que escuchas en medios y son las cuales te impulsan a hacerlo. Desde hace ya, desde la pandemia, ni más ni menos, has dicho. ¿Tienes que agradecerle algo todo este esfuerzo que estás dedicándole a este proyecto? ¿A personas que te hayan ayudado? ¿O que te hayan dado una opinión sobre lo que haces? ¿Para mejorar o para mejorar en el caso? Sí, 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 sobre todo la gente que ve los vídeos, comenta y les gustan y la gente crítica me viene muy bien. Gente tanto conocidos como gente que comenta a través de los vídeos me viene muy bien porque te da otro punto de vista, un punto de vista que tú no tienes y vas aprendiendo y vas evolucionando. Y tengo Ujú, que agradecer eso a la gente que se molesta en perder ese minuto y medio que dura el vídeo. Yo agradezco que lo pierdan viéndolo, que si le gusta no es tiempo perdido, ¿no? no, no. Entonces, agradezco mucho a la gente que lo ve, le gusta y me lo dice, que le ha gustado y es como que te gratifica, ¿no? Que te dice, bueno, yo lo hago porque me gusta, pero también le gusta a la gente ver lo que hago. Entonces, Vale. eh, sí, Ujú. Vamos a por una pregunta, pero te voy a hacer dos. Te había hecho una, pero ahora tengo dos para ti. Una es ¿por qué el irracional 888 y no otro número? vale. El nombre va separado, el nombre del número, ¿vale? ¿Vale? El nombre me lo he puesto porque irracional. Pienso que todo el mundo es irracional porque cada uno percibimos el mundo de una forma y ¿Vale? como estamos todos juntos aquí, de ahí vienen los conflictos, ¿no? Porque pensamos que los demás deberían percibirlo como nosotros lo percibimos y no es así. Ujú, Entonces, de ahí vienen los conflictos. Pienso que el mundo en general es irracional. Y luego el 888 es un número que a mí me acompaña desde pequeño, que lo tengo en la cabeza, y por circunstancias y casualidades, digamos, he ido encontrando, por ejemplo, cuando estaba visitando una iglesia haciendo turismo,
había un santo en la pared y dijeron, a ver, ahora la persona que nos estaba dando la charla dijo, el elegido del santo a modo de broma, ¿no? Pero es el que esté encima de pie. Hay una estrella de 8 puntas, de ahí mi logo, que es la estrella de 8 puntas con el nombre. Una estrella de 8 puntas con un 8 en medio. Quien esté encima de ella es el elegido del santo, dijeron, a modo de broma. Y yo miré hacia abajo y era yo el que estaba encima de esa baldosa, ¿no? Ostras. Me pareció muy curioso, es seguramente una casualidad, pero esa estrella y ese número es algo que yo he tenido en la cabeza desde pequeño. Desde pequeño he estado dibujando la estrella de 8 puntas y el número 8 y cuando pasó esto, parece, no sé, una tontería, pero a mí me pareció muy curioso porque es algo que tenía yo en la cabeza desde antes. Entonces, por esa casualidad, Bueno, eh, me puse el nombre con el 888 y no otro bien. número. No, no. Curiosa la historia, gracias por Es algo compartirla. curioso, sí. Y ahora vamos a por una pregunta que me viene a mí retumbando en la mente desde que supe que tendría esta oportunidad, ¿no? Y digo, después de todos los vídeos que has hecho, esos sucesos y tal, ¿existe algún lugar que sea libre de actos paranormales o macabros? Es decir, un hospital no se libra, un parque no se libra. No sé, ¿hay algún lugar concreto que hasta ahora no haya pasado nada? Sea macabro o paranormal, un campo de bomberos, no sé, un cementerio evidentemente no, algo malo ha tenido que pasar en ese lugar, pero ¿se te viene alguno en mente? Que no haya pasado nada o que Que no, crea yo que no haya que pasado no. nada, que no haya ninguna evidencia de que haya pasado algo en ese lugar como tal. Un McDonald's, por ejemplo, no sé si me ocurre a mí. Y seguramente en un McDonald's ha pasado algo. Ya, no, pues no te puedo decir la verdad, porque hay sucesos en muchos sitios diferentes, pero ¿Vale? claro, alguno en concreto, seguramente habrá alguno donde no haya pasado nada, ¿no? En muchas casas no pasa nada, ¿no? Porque si no la gente estaría siempre comentando que se mueven objetos, se abren puertas, Por y eso. yo creo que en la mayoría de las casas de la gente no suceden este tipo de historias, ¿no? Pero, Pero también un sitio donde yo no he visto todavía ningún vídeo así en las iglesias, curiosamente, ¿vale? no suele haber, no suele haber historias o vídeos que sucedan en una iglesia. Es como que una iglesia a nivel energético está como protegida, ¿no? Porque no hay muchas historias sobre cementerios, sí, que ¿Vale? mucha gente dice que los cementerios es donde menos espíritus hay. Bueno, eso es tema de debate. Pero en las iglesias es difícil ver un vídeo donde a lo mejor en iglesias abandonadas, donde ya no hay esa protección que puede tener una iglesia que está en activo. Ujú, Pero en las iglesias pienso yo que es más difícil que ocurran ese tipo de cosas. ujú. Ya sean paranormales. Es decir, en las iglesias creo que ocurren más milagros, como cuando llora la sangre de la Virgen y cosas. Pero cosas relacionadas con el mal no tiene por qué. Claro, a Vale. eso me refería, sí. Sí, sí, sí. Yo Sí, creo que he sucesos, captado la idea. claro, sucesos que generen miedo a la gente. ¿Y el Los top número milagros no. uno? ¿Cuál sería? ¿El top número uno, el lugar que más cosas ocurren? eh, Buena pregunta. Ya, Yo ostras. creo que en los hospitales abandonados es Vale. donde más energía se ha podido quedar a lo largo de los años. Y cuando un sitio está abandonado, que no hay gente, Ujú, es cuando más aflora, aparece esa energía que está ahí estancada, ¿no? Pero en los hospitales yo creo que es donde más sucesos puede haber. ujú. Tela. Mi hospital, yo, bueno, por aquí, por la zona donde vivo yo, hay uno que es muy conocido, el Hospital del Tórax, en Terrassa, ni más ni menos. Gente que ha ido a grabar, gente que ha ido a ver, gente que ha ido a llevarse bueno, una experiencia. No voy a decir el qué, pero todos de alguna manera acaban viendo algo. No os estoy invitando a ir a Ya, ese hospital, ¿eh? mm, ¿Tú has tenido la ya. oportunidad de ir a algún lugar más allá de de los vídeos que compartes? ¿Notar esa experiencia de estar viviendo ese suceso? Sí, de hecho he ido a algún sitio abandonado ¿Vale? y en alguno ver no he visto nada, pero he sentido sensaciones desagradables, ¿no? ¿Vale?
como que algo no quería que estuvieras ahí. Una sensación que se te quitan las ganas de volver, digamos, ¿no? Vale. En sitios, sanatorios abandonados, he estado en algún sanatorio abandonado y según cuanto más tiempo estás ahí dentro, tienes la sensación de que no deberías estar ahí, ¿no? De Ujú, que, y claro, entre esa sensación que te genera ese sitio, el miedo y la sugestión, pues la mayoría de la gente ve cosas o cree que ve cosas. Al final esto también, aparte del lugar, yo creo que depende también de la persona que vaya, del miedo que sienta. Son diferentes factores los que están en juego para que tú tengas una experiencia de tipo paranormal. La ujú, energía de la persona que va allí, la sensibilidad de la persona. Hay gente que es más sensible a sentir ciertas cosas. Son muchos factores lo que hacen que una persona tenga una experiencia paranormal. Luego también hay grupos de gente que ha visto lo mismo, ¿no? Que esto también se puede asemejar a las psicosis colectivas, vale. que también se dan casos, ¿no? De que mucha gente ve lo mismo, algo raro, extraño, y mucha gente lo ve. También hay sugestión que puede provocar una psicosis colectiva. Pues puede ser. Mm, Es real, es real. Esa gente está viendo un fantasma o está viendo algo que le está generando su propio miedo. vale. Bueno, antes de la despedida, te voy a hacer una pregunta más que me ha venido en mente. Y te pregunto, todo eso que forma parte del mundo paranormal, si fuera realmente, tuvieran conciencia y vieran lo que hacemos en Halloween, ¿qué crees que opinarían? Todas esas identidades, fantasmas, enters, todo eso, si nos vieran realmente celebrar Halloween tal y como lo hacemos, ¿qué opinión tendrían sobre nosotros, sobre los vivos? Hombre, pienso que depende de cada entidad, ¿no? Habría Vale. alguno que les parecería divertido y otras que dirían, pero ¿estos qué hacen? ¿Sabes? No tiene nada que ver lo que hacen con lo que es realmente lo que pasa después, ¿no? Porque yo creo que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos en un tono tragicómico Vale. que es para divertirnos y para pasar miedo también, ¿no? Ujú, Pero yo creo que dirían, pero ¿estos qué hacen? Pero también, qué divertido, ¿no? Qué bien se lo ujú. pasan. Yo no puedo hacerlo, ¿sabes? Vale, vale. No, no. Esto era para romper un poco el rollo de Halloween. Pero me ha parecido muy bien tu respuesta ante esta pregunta tan curiosa que me ha venido en mente y te la he lanzado tal cual. El irracional, 888. Te voy a pedir que te despidas como creas conveniente, que nos digas en dónde te podemos seguir, más allá de Instagram. Para ello, te voy a poner como obrador, que vendría a ser esto. Yo desapareceré y esto de tuya está despedida. Muy bien. Ya puedes hacer la despedida. Vale. Soy el Irracional 888. Podéis, si os gustan los vídeos macabros, podéis verlos en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Y le agradezco mucho a Jordi por haberme invitado a Soy Curioso por Naturaleza, su proyecto muy interesante de entrevistas como esta. Si queréis verlo, os podéis pasar por su canal, seguirle y al Irracional 888 también. Muchísimas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien y hasta otra.